Hola, buenas tardes a todos y a todas. De nuevo una semana más. Eh, bueno, mientras que se terminan de conectar los inscritos, ¿vale? Bueno, pues voy empezando con la presentación, como normalmente suelo hacer todas las semanas, bueno, normalmente no, como suelo hacer todas las semanas. Y ya así hago un poco de tiempo para que ya estéis todos conectados, o por lo menos la gran mayoría, ¿vale? No sé si me escucháis bien. Buenas tardes o buenos días, también dependiendo de dónde me estéis viendo o escuchando. Ya me veréis en otro webinar más adelante. Todo ok, ¿no? Perfecto. Si por un momento se corta, porque esta última semana estamos teniendo problemas con las conexiones entre el broker y Madrid, pues me lo decís y lo intento solucionar, ¿vale? Bueno, como en todos los webinars, recordad, al final del webinar dejaré unos minutos, 5 o 6 minutos para contestar a cualquier tipo de duda, más que nada por no parar en el transcurso de la ponencia, ¿vale? Y bueno, me lo vais preguntando a través del chat y demás. ¿Dónde se puede ver la primera parte? Pues la hicimos la semana pasada, esta semana, es decir, lo cuelgan de una semana a otra a través de Rankia, a través del broker y en la página o el perfil de YouTube del broker, ¿vale? Se graban todos, ¿vale? Ahora mismo, para los que os conectáis por primera vez, el que no me veáis es lo normal, porque lo importante aquí es que veáis un poco las gráficas, las diapositivas que uso, para que luego también las podáis ver con mayor facilidad, para que se os quede. Luego ya en la parte más práctica, donde sí haremos trading en vivo con mi cuenta, ¿vale? Ahí ya sí me veréis, ¿vale? Pero bueno, lo digo porque algunas veces me lo preguntáis, así que no pasa nada. En principio, mi cara es lo último. Si me queréis ver un poco en la web, se ve. Pero bueno, no os preocupéis. Bueno, pues continuamos, que si no se me va la tarde. Y a las 8 hora española hay otro webinar. Bueno, para los que no me conocéis, soy José Alberto, soy trader profesional y analista técnico desde hace 13 años. Trabajo para distintos brokers, sobre todo en la parte de formación, de seminarios, de webinar, pero lo que es mi trabajo de trading diario es trading corporativo, ¿vale? A través de un fondo de inversión y de una SICAV, ¿vale? Y bueno, pues para que veáis un poco, conozcáis un poco mi trayectoria. Obviamente también soy trader de mi propio dinero, por supuesto, porque para ser trader con capital a terceros se requiere un broker como intermediario y no se permite por la legislación aquí en España, aunque normalmente hay otras vías para hacerlo, ¿vale? Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es el trading a largo plazo, medio y largo plazo, la segunda parte de lo que vimos la semana pasada, o conocido como swing trading también, ¿vale? Entonces, es otra parte más de todo el trayecto que vamos dando de formación, ¿vale? De conocimientos básicos y poco a poco irán increciendo bueno, pues en lo que es más intenso, por decirlo así, para que no suene todo de golpe y de sopetón, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a ver hoy la segunda parte y sin más dilación, ya no esperamos en principio nada más. Como esto se graba, insisto, si alguien se tiene que ir o se incorpora más tarde, la semana que viene lo suben, ¿vale? Y lo podréis ver. No sé si para el jueves, viernes aproximadamente, ¿vale? Bueno, pues empezamos. Bueno, pues un poco lo que vamos a tratar hoy, conocer el swing trading o el trading a largo plazo, cómo lo hacemos, cómo lo hago yo, cómo lo hacen pues, una gran mayoría de traders, ¿vale?
qué time frame utilizar o qué franja horaria o qué tiempo vamos a utilizar en la franja de trabajo, instrumentos más o menos recomendables, estrategias usadas, es correcto o no, o es bueno o no operar contra tendencia, y si es así, si es posible hacerlo con el trading a largo plazo o el swing trading, herramientas, consejos, pros y contras, que vamos a recordar sobre todo porque la semana pasada ya hablamos de ello, y bueno, pues es un poco lo que quiero comentar con lo de recordar, ¿vale? Recordando un poco, bueno, pues el trading a largo plazo o el swing trading es más una técnica de inversión, ¿vale? Que no solamente se ejecuta o se usa dentro del trading, ¿vale? De trading me refiero a amateur, que es el que aquí nos reúne a todos, ¿vale? Es una técnica de inversión la cual nos permite o nos ofrece o es más a largo plazo, donde, bueno, al final la jornada de trabajo o la jornada de trading es más a medio y largo plazo. Normalmente no, sobre todo para los traders amateur o los que llevan mucho tiempo, los seniors, por decirlo de alguna manera, los que llevamos más tiempo y sobre todo somos swing traders, no dilatamos tanto en el tiempo. Si trabajamos a días, semanas y en el peor de los casos, porque la situación lo permite o lo requiera, quizás a un mes, pero más de eso no. Hablo bueno, por mi experiencia y sobre todo por los compañeros que también bueno, he ido tratando a lo largo del tiempo, ¿vale? Se basa principalmente, bueno, pues en detectar tendencias y al final ir de manera paralela o acompañarlo en sus movimientos, ya sean alcista o bajista, es decir, yendo en corto, perdón, en largo o en corto. Entiendo que, bueno, que más o menos ya vais conociendo un poco el significado de, bueno, pues de los conceptos, de las palabras que se suelen utilizar dentro del trading, ¿vale? Y por eso pues, no hago tampoco muchas paradas en conceptos como alcista o bajista, porque aún así más o menos se intuye tendencia que sube, tendencia que baja. Operación a favor de tendencia alcista, pues es ir en largo. Operación yendo o acompañando a una tendencia bajista, pues es ir en corto, ¿vale? Pues al final, la idea del swing trading es beneficiarse de los movimientos del precio, porque, insisto, y esto sí me paro siempre en todos los webinars, el precio es el mejor indicador de todos, ¿vale? Quien no sepa conocerlo bien, cómo funciona, qué lo determina, qué le influye, qué conceptos, qué información, qué índices adicionales, ¿vale? Pues el precio es la matriz del análisis técnico con respecto a conocer hacia dónde va a ir el mercado, ¿vale? Entonces, la idea, como repitiendo dentro del concepto del swing trading, es tomar pues, el movimiento que va a hacer el precio desde su inicio de tendencia y obviamente cortar y salir, ¿vale? Cerrar la operación cuando ya hemos detectado o estamos detectando que va a haber un agotamiento de dicho movimiento. Cuando digo agotamiento, para los que no lo conozcáis, es cuando lo que es el precio, el recorrido del precio, como el precio se mueve en función de la interacción que hay entre compradores y vendedores, ¿vale? Pues llega un momento en el que hay mucha intensidad, hay muchísima negociación, ¿vale? También dependiendo del subyacente, del valor que se esté dando. Imaginaros en este caso siempre en Forex, porque yo trabajo principalmente en Forex, entonces, es decir, la divisa. Entonces, como el Forex es muy líquido, hay muchísima profundidad de mercado, hay muchísimo movimiento, sobre todo en los pares de divisas principales, que son 4, ¿vale? Pero entonces al final el agotamiento del movimiento del precio lo vamos a ver cuando esa fiesta que se interpreta en función del movimiento, cuando vamos viendo el gráfico, pues ya parece que está como agotándose, que ya no hay tanta interacción entre compradores y vendedores, ya no hay tanta demanda, pero sí oferta, ¿vale?
Vale, me paro aquí. Rubén dice que no escuchas nada. Explico también. Por favor, el contestar, por si decidme si no me escucháis, porque el audio voy a apagarlo ahora. Lo apago por favor, si sois tan amables. Vale, genial. Vale, pues entonces Rubén creo que ha sido, no sé si es que tienes el mute puesto. Las diapositivas quizás vayan un poco más lentas, pero es porque quiero que las visualicéis bien, porque yo al final hablo, yo me apoyo de las diapositivas que son las que yo he creado, pues al final para que bueno, pues os apoyéis vosotros también, porque al final esta información, aunque la tenéis y disponéis de ella mayor o menor medida en foros, en blogs, bueno, pues en plataformas de trading, al final esto es lo que importa es que tengáis los pilares básicos y sobre eso ya, pues cada uno en función de su capacidad, en función de su tiempo, los vaya ampliando. También obviamente con las segunda y terceras partes que yo voy dando también aquí, que se van complicando un poco, pero lo importante es que por lo menos dentro de las posibilidades me escuchéis bien, veáis bien la diapositiva y luego os aprovechéis de ella. Por si un momento no la veis, pues oye, la tenéis a vuestra disposición. Entonces, fantástico. Estoy viendo que aquí la gran mayoría dice que ok. Insisto, Rubén, por favor, si puedes darle al mute. No sé si me escucho o no, pero bueno, eso lo voy a escribir en el chat. Ah. Bueno, seguimos, si no, no nos da tiempo. Bueno, lo que decía, volviendo y ya pasamos a otra parte. El tema del agotamiento es muy importante porque de verdad lo vais a ver cuando empecéis a visualizar las gráficas, ¿vale? Y hagáis vuestra parte de análisis técnico, os tenéis que fijar, o bien cuando ya sepáis muy bien cómo funciona el precio, cómo funcionan pues, los distintos indicadores técnicos que hay, que todos no valen para todo, ni tampoco es necesario tener 3, 4 o lo que sea, con uno o dos vais suficiente, vais que vamos perfectamente y al final lo que interesa es que sepáis cuál es el indicador que más se adapta a vuestra forma de trabajo, a vuestro sistema de trading. Entonces, el agotamiento lo vais a ver cuando no haya una tendencia marcada hacia arriba o hacia abajo, es decir, alcista o bajista, y se convierta en una situación lateral, ¿vale? Ya lo iremos viendo también. Entonces, bueno, es un poco el concepto de agotamiento, porque aquí solamente lo menciono en un párrafo, pero es muy importante dentro del análisis, ¿vale? Entonces, en definitiva, lo que vamos a tener que ser es pacientes, cautos, y al final, pues bueno, pues invertir el capital de cada uno es muy importante, pero al final lo que tenéis que tener en cuenta es que para invertir el capital de cada uno, para vender, después de que se produzca, bueno, pues ese giro de mercado o ese agotamiento que hemos comentado antes, va a depender un poco pues, bueno, pues de estar pendiente de cuándo se está agotando esa tendencia, sea alcista o bajista. Es decir, que no es algo a pasar de largo, ¿vale? Es algo que tenéis que tener muy en cuenta dentro del análisis técnico. Porque al final, aunque ahora lo vamos a ver, eh, el precio, localizar soportes y resistencias y la línea, entre comillas, imaginaria de tendencia, pues son las partes más importantes del análisis. Obviamente no es sencillo porque tenéis que saber cómo detectarlo, ¿vale? Porque lo que a primera vista puede ser un soporte o una resistencia se puede convertir en lo contrario. Entonces, se trata de saberlo, saberlo hacer. Vale, me preguntan. Iba a decir que he dicho al principio que iba a contestar después, pero bueno.
No solo opero con divisas, María del Carmen, principalmente sí, es donde más he invertido tiempo, en dinero, en formación y también para lo que he trabajado y sigo trabajando actualmente para mi empresa, ¿vale? Y luego una parte también importante en materias primas, ¿vale? A ver, seguimos, que si no me pierdo. Vamos a ver, seguimos. Aquí un ejemplo, ¿vale? Esto es una gráfica que podéis encontrar para vuestro conocimiento, para vuestra ayuda, para detectar pues ese agotamiento del precio. Lo podéis ver en cualquier plataforma, ¿vale? Y os puede ayudar. Esto es un ejemplo clarísimo de lo que es una tendencia bastante marcada, ¿vale? Y el giro que da. Si os fijáis en el gráfico, para los que ya lo conocéis, pues os va a resultar más sencillo o incluso ya desfasado, pero bueno, para que os hagáis una idea. El giro que hace o el movimiento que hace el precio, aquí lo estamos viendo en velas japonesas, ¿vale? Llega un momento en el que la tendencia alcista, aunque ha tenido esas variables, ¿vale? O esos intentos de ruptura de la tendencia alcista, llega un momento en el que, donde os fijáis en el cuadro, donde viene puesto giro el precio, ahí es donde hay un agotamiento. Y eso es una tendencia lateral, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces aquí llega un momento en el que las velas, la interacción entre compradores y vendedores no llega a ser eh, eh, muy definida, es decir, no se decide ni por el que compra ni el que vende, es decir, los que compran o los que venden, ¿vale? Y se mantiene en un rango, ¿vale? Entonces, ahí es donde nosotros, los traders, si hemos hecho bien el trabajo previo de análisis, ¿vale? Imaginaros que toda la caída de tendencia no existe. Estamos en el momento en el que el mercado está, el precio, que no sabe si se va a romper hacia arriba, si se va a romper hacia abajo o va a seguir manteniendo la tendencia alcista. Aquí es donde se va a diferenciar si eres un buen analista previo o no, si eres un buen trader o no. Entonces, esta parte es muy importante. Aquí es donde vamos a ver el agotamiento que comentaba antes y sabremos si realmente es importante o si tenemos que tener en cuenta los giros previos que puede dar o no. Entonces, aquí es donde se ve bien marcada. Tendencia alcista, ¿vale? Durante bastante tiempo y una tendencia muy pronunciada donde se ha ido. Obviamente aquí el que hace el trader que es day trader o hace scalping en todo este tramo, ¿vale? Obviamente es mucho tiempo, pero si os fijáis, al final el time frame que tenemos aquí, pues no sería el apto para el que hace scalping, pero para que os hagáis una idea, en cada tramo, ¿vale? En cada tramo de recorrido, desde que el precio estaba en 1.25 hasta que ha caído a 1.09, ¿vale? Pues esa parte, ahí es donde nos podemos beneficiar, en posiciones cortas, justamente aquí, ¿vale? También largas, pero no nos interesa, sobre todo a los que hacemos swing trading, ¿vale? Vale. Ha preguntado alguien, no sé quién ha preguntado, que si es de el gráfico, no, es de semanas, ¿vale? Como estamos viendo, estamos hablando de trading a largo plazo o a medio y largo plazo, ¿vale? Eh, usamos o intentamos usar pues, gráficos donde más o menos podamos visualizar el recorrido, ¿vale? De bueno, pues cómo sería, ¿vale? Un ejemplo, ¿vale? Aquí, sí, estos son futuros, da igual, si es simplemente lo que quiero que veáis es el concepto de tendencia, ¿vale? Al final, lo importante es que tengáis muy claro que en las distintas etapas del trader se puede beneficiar. Si es swing trading, por ejemplo, si es a un día, si es a una semana, si es a un mes. Entonces, al final, lo ideal, imaginaros esta gráfica de futuros que se puede hacer también perfectamente, ¿vale? Tenemos esta gráfica a una semana, pero tenemos otra, tenemos dos pantallas o tres en casa y tenemos la principal de nuestro portátil o nuestro ordenador de sobremesa y en cada pantalla pues tenemos
un time frame, ¿vale? De un día, de una semana y de un mes. Y ahí tenemos que ver si la tendencia se repite en las distintas franjas. Si la tendencia alcista o bajista se repite a una hora, a una semana y a un día, lo que nos viene a decir es que es una tendencia bien fuerte, sea cual sea alcista o bajista. Muy distinto es si resulta que en la gráfica a un día me marca una tendencia alcista, la gráfica a una semana me la marca lateral o está en rango y la de a un mes me la marca bajista. Pues es una locura porque realmente a mí como trader a medio y largo plazo pues me compromete. Obviamente para el que haga scalping o el que haga, scalping, o que haga más day trading, le viene fantástico porque se va a beneficiar de bueno, pues todos los vaivenes del mercado que en definitiva es lo que nos interesa a todos. Pero al final las gráficas para que os hagáis una idea de los conceptos cuando los vayáis viendo. ¿Cuándo es una tendencia real? No es una tendencia, si os fijáis en la gráfica, no es una tendencia si vemos una sola vela o un tramo, o desde septiembre a 2019, es decir, de septiembre a mayo, depende al final del tiempo, ¿vale? Aquí otra gráfica es igual, ¿vale? Tendencia alcista, ¿vale? Giro de mercado, como lo vais a ver, o uso gráficos para que sea bastante evidente el concepto de tendencia, ¿vale? Y sobre todo el de agotamiento y giro. Tendencia bajista llega un momento en el que llega un rango lateral donde nos puede decir que sigue hacia abajo, sigue una tendencia bajista, es decir, que el mercado va más en corto que en largo, pero llega un momento en el que hay un agotamiento y se da la vuelta. Hay un giro de mercado y hay una ruptura. Y aquí se marca pues entrada de compra. Lo normal es que, obviamente esto no se ve en la gráfica, pero sí se sobreentiende o cuando ya llevéis mucho tiempo o un tiempo razonable, veréis esas señales, esas pautas del mercado, del precio, donde digáis, oye, aquí se puede dar un momento en el que yo meter una posición. El mercado está yendo a la baja, está cayendo, voy a esperar al momento adecuado para ver que se está agotando ya la caída y se va a dar la vuelta al mercado, el precio va a subir. Pues obviamente de ahí ya detecto o intento detectar que la tendencia se está agotando. Entonces luego ya pues se marca una tendencia alcista bastante pronunciada y aquí igual. El mismo giro de mercado que hemos visto abajo se ve arriba, perdón. ¿Vale? Igual, agotamiento. Las velas japonesas nos van a decir mucho. Para el que no conozca, ya lo iremos viendo, lo veremos en otro webinar más adelante, que hay uno chulísimo que me encanta del concepto de la japonesa, cómo funciona, cómo interactúa con los distintos indicadores técnicos, cómo interactúa con el comprador y vendedor. Para mí es como si fuese una mesa de comida, ¿vale? Cuanto mayor sea la vela, mayor color tenga, ¿vale? Sea verde o rojo en este caso, es decir, hacia arriba o hacia abajo, lo que nos viene a decir es que más gente hay, más traders, más inversores hay interactuando, ¿vale? Cuanto menor sea, da igual si son compradores o vendedores, si van en corto o en largo. Entonces, nos van a decir mucho las velas. Entonces, aquí igual, ¿vale? Y donde se ve muy poco color, por decirlo así, muy poco cuerpo, es donde ha habido un agotamiento, ¿vale? En ese frame, ¿vale? Cada vela es una sesión, ¿vale? Y una sesión es, si lo tenemos puesto a una hora, pues una sesión de una hora. Si lo tenemos puesto a un minuto para los que hacen scalping, pues es una sesión de un minuto. Si es como el swing trader, que es a un día, una semana, a un mes o más, pues cada vela va a ser representativa de cada sesión. Y cada sesión dependerá de el time frame que vais a utilizar, ¿vale? Entonces, para que más o menos, para el que no lo sepa, pues cómo funciona un poco, una de las cosas que hay que conocer de la vela. Entonces, bueno, la vela es muy importante, nos va a decir cómo se está cociendo el mercado en ese momento, cómo están interactuando entre compradores y vendedores,
recordad también que los que intervienen o los que intervenimos en el mercado somos clientes o trader retail, es decir, personas como vosotros, como yo, y luego hay broker y hay instituciones corporativas, hay fondos que compran grandes cantidades y al final, en definitiva, vamos un poco, nos acoplamos a ellos porque somos, vamos, minucias en comparación, pero también formamos parte del mercado, ¿vale? Entonces, bueno, al final, el reconocer el agotamiento dentro de una tendencia nos va a permitir saber cuándo entrar o si ya estamos dentro, cuándo salir, ¿vale? Porque se trata de eso, de interpretar el agotamiento de una tendencia para salir o entrar, ¿vale? Y eso es lo que importa en una, obviamente, y de lo que nos beneficiamos los que hacemos swing trading. ¿Se puede aplicar a cualquier mercado o instrumento que, como decíamos antes? Por supuesto. A Forex, que es como el que yo hago, índices, pues, SP500, el Nasdaq, el IBEX 35, materias primas, como también trabajo yo. Entonces, bueno, al final lo podemos utilizar para una infinidad de instrumentos, ¿vale? Entonces, al final lo que viene a decirnos es que el estilo de trading como tal que podemos adoptar va a ir en función de, bueno, pues de lo que quiera cada uno. Siempre y cuando nos sintamos más a gusto, más cómodos con el estilo como tal. ¿Sí? El que hace scalping puede no sentirse cómodo con el swing trading, es decir, con el trading a medio y largo plazo, y viceversa. Lo normal, bueno, normal no, aquí matizo. Muchos traders que conozco, muchísimos, que han pasado de scalping o de day trading ya lo dije en el anterior webinar, a swing trading, les ha sabido mucho mejor la transición que a la inversa. Hacer swing trading y luego scalping. Yo pienso que es swing trading primero, pienso y pensamos mucho, y luego scalping, ¿vale? Porque al final el swing trading te va a dar tablas, te va a dar capacidad bueno, pues de gestionar tu tiempo, tu cabeza, las sensaciones, y al final pues no, te va a permitir no tener que estar de manera implícita y sobre todo diluida en el tiempo, como en el scalping, que tienes que estar delante de la pantalla todo el rato que vas a estar operando. Yo puedo coger y meter una posición con todo lo que conlleva, cosas buenas y cosas no tan buenas, y dejar una posición abierta un día, dos, una semana, etcétera. Entonces, bueno, pues no, ya va implícito en eso que mi gestión emocional, mi gestión psicológica es más fuerte, entre comillas, por eso, porque no estoy pendiente y no me supone un trauma, por decirlo de una manera. Entonces, al final, podemos tener en cuenta o decir que un swing trader es bueno, pues el que va en busca de impulsos para al final sacarle el mayor beneficio a las fluctuaciones del mercado a medio y largo plazo, ¿vale? Es mucho más global, es mucho más amplio, es como una curva mucho más abierta, ¿vale? Que una curva más cerrada que es el scalping o el day trading, ¿vale? El ejemplo más claro, como comentaba, en un gráfico. La entrada del que hace scalping y la entrada del que, como es mi caso, hace swing, ¿vale? Entonces, el que hace scalping va a muy cortoplacista, va a entrar rápido, rápido, rápido y salir rápido. Perdón, entrar y salir rápido. No va a dejar posiciones durante mucho tiempo no muy corto. Minutos, 5 minutos, 15 minutos, me apura, pero sobre todo entre 1 y 5. 1 y 5 son entradas muy rápidas, bastante más caótico. Sin embargo, el que hace trading a medio y largo plazo, pues oye, se beneficia de muchísimas sesiones, por decirlo así, ¿vale? Es un poco el ejemplo de lo que puede ser evidente o la evidencia de la diferencia entre
scalping. En el scalping también se puede incluir un poquito más lo que es el day trading, ¿vale? Pero bueno, para que sepáis lo que es el día y la noche. Scalping y swing trading. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos practicar? ¿Cómo lo podemos poner en práctica? Pues al final es importante que sepamos identificar cuándo pues, el movimiento acaba, da igual el que sea, y comienza el siguiente, ¿vale? Cuando un movimiento del precio está acabando y luego comienza el siguiente, ¿vale? Para que al final, bueno, pues seamos capaces de operar a favor del movimiento, porque ese es el INRI del swing trading. Vamos a operar a favor de tendencia, no vamos a ir contra tendencia. Nuestra intención es disfrutar de ese largo recorrido de tendencia alcista o de tendencia bajista, pero no vamos a ir contra tendencia porque sí, ¿vale? Entonces, al final, aquí en este caso, el análisis técnico, al igual que el fundamental también, pero sobre todo el análisis técnico, es bastante importante, de gran relevancia, porque al final nos va a permitir identificar pues, esos ciertos niveles donde me va a permitir o voy a intentar ver dónde está la entrada o la salida si ya estoy dentro, ¿vale? Para, bueno, pues eso, nuestra operación, ¿vale? Entonces, al final, es muy importante saber definir bien cuál es vuestro perfil. Aquí hablamos obviamente del swing trading porque nos interesa, yo pienso que se puede diversificar bueno, pues, estilos de trading, pero hay que definirlo. O somos una cosa o somos otra, ¿vale? Entonces, otro punto bastante obvio y sobre todo importante son los, como he dicho antes, el análisis fundamental. Dentro del análisis fundamental, pues está ahí como se enuncia en la gráfica, es decir, en la diapositiva, eventos o conceptos macroeconómicos. No es grandilocuente, luego es más sencillo de lo que podría parecer, pero al final lo que tenemos que tener en cuenta, y además esa información nos la ofrece vía gratuita, es completamente gratuita. Bueno, luego hay otras que a través de plataformas más técnicas, ¿vale? Como puede ser Bloomberg, pues oye, pagando un poco, pero eso no es la intención, ni nadie os dirá que os aprovechéis de eso pagando, porque sobre todo al principio no es necesario. Entonces, es importante porque toda esa información la vamos a tener y es información complementaria que nos ayuda a saber interpretar también lo que es la parte más del análisis técnico, porque puede haber movimientos, bueno, pues cambios de tipos de interés, situaciones conflictivas en países donde hay pues, petróleo, hay gas, etcétera, etcétera. Pues al final, ciertas situaciones macroeconómicas o financieras o políticas a nivel mundial pueden ser perjudiciales o beneficiosas o ventajosas para el trading que vayamos a hacer. Sobre todo para el Forex, porque influye mucho en situaciones bueno, pues, complejas que se puedan dar pues, en Estados Unidos, en África, en Asia, en Rusia, en fin, que hay que tenerlo en cuenta. Y ya lo hablamos en el anterior webinar, pero sí es verdad que en otra parte del webinar que veremos, si no este mes, el siguiente, hablaremos un poco más de esos conceptos macroeconómicos que son necesarios tenerlo en cuenta porque de cara al análisis técnico nos va a ayudar muchísimo, ¿vale? Luego, pues sí, son 4 o 5 cosas que pues, cuando ya os hagáis familiarizar con ellas, no es tedioso, no es complejo, no requiere de un análisis en profundidad, más allá de eso, ¿vale? Como ejemplo, pues igual, imaginaros que, bueno, pues en un país donde hay producción de petróleo, pues se declara una guerra. ¿Por qué causa esto? Es decir, ¿cómo puede afectar al análisis técnico y por ende a mi trading? Pues que el petróleo aumente o se desplome. Bueno, pues al final
Esto nos puede ayudar de cara a determinar el precio, en este caso de la materia prima, pues pueda subir o pueda bajar, pero al final el petróleo no solamente afecta al petróleo en sí, también de manera indirecta afectará pues a otros valores, a otros subyacentes. Por ejemplo, el oro pues va en contrapartida al petróleo. Si una cosa va mal, la otra va bien, más que nada porque el oro es, bueno, es un valor que se contempla como valor seguro, ¿vale? Que es finito, no hay mucho, igual que el petróleo, pero el oro no se consume como el petróleo, como tal. Entonces es algo que se va a mantener en el tiempo pues, con un valor razonable, más arriba, más abajo, pero bueno, pues al final, si un valor sube, el otro tiende a bajar o a depreciarse un poco. Entonces, esta información luego cuando ya la vayáis viendo dentro del análisis técnico que hagáis o el fundamental, al principio diréis, joder, qué tostón, no doy con la tecla. Al final lo vais a introducir en vuestro método de trabajo, en vuestro método de trading y va a ser rápido. Lo vais a detectar rápido cuando esté en una situación o en otra. Entonces, al final, el swing trader puede buscar ciertos movimientos al alza o a la baja, pues al final apoyándose en esos datos macroeconómicos que digo, pero al final pensar, oye, pues a futuro pues voy a meter una operación, ¿vale? Al final pensando en esa situación. Lo importante es eso, identificar qué tipos de eventos, qué tipos de situaciones macroeconómicas nos van a ayudar a identificar cuándo entrar o cuándo salir, ¿vale? Al final, pues eso, basamos la estrategia en analizar la gráfica, la acción del precio, que es lo más importante, para al final, bueno, pues apoyarnos en niveles o ciertos niveles importantes de esos mismos datos macroeconómicos para definir, pues eso, el concepto de entrada o salida. Si hay algo que diga que no le encontré sentido o que no lo entendéis, por favor, pregúntamelo siempre, ¿vale? Porque, insisto, para eso está la diapositiva, para que lo tengáis, lo visualicéis y cualquier duda que tengáis o algún concepto que digáis, oye, esto no lo entiendo, lo podáis ver sobre la marcha y buscar su significado y demás. Pero luego al final es más sencillo, no es tan tedioso. Al principio, pues, todo es más convulso, todo es más, mucho ruido, pero cuando ya llevéis un tiempo y uséis este tipo de herramientas y formen parte de vuestro trading, pues va a ser sencillo. No vais a necesitar pues un análisis previo bastante bueno, pues contundente, por decirlo de alguna manera, ¿vale? ¿Qué time frames se utilizan en swing trading? Pues como he dicho antes, bueno, pues es a medio y largo plazo, nunca van a ser de abrir y cerrar posiciones en un mismo día, ¿vale? Como mínimo, en el peor de los casos, de un día para otro. Las 24 horas pasan y pasa a ser 48. Entonces, al final, es una hora, 4 horas y un día, pero eso en las temporalidades que, bueno, pues se suelen trabajar. Pero normalmente o de manera generalizada se suelen buscar más la tendencia de la gráfica, pues bueno, con mayor temporalidad. Gráficas a una hora, a 4 horas, y luego ya márgenes mucho más amplios, a un día, a una semana, al final para realizar esas entradas con mayor certeza, ¿vale? Al final, bueno, pues como decía, una semana, de un día, entonces al final, esto lo que nos permite es verlo todo con mayor perspectiva, como decía antes, tenemos varias gráficas abiertas con las temporalidades distintas, de una hora o 4 horas, un día, ¿vale? De un día, de una semana, de un mes, pero al final, para empezar, pues podemos tenerlo a una hora, 4 y un día, pero sobre todo es para empezar, para que no se confunda también con el day trading, que es prácticamente como trabajarían también, debéis diferenciarlo. Al principio, para acostumbraros a gestionar vuestro sistema, vuestro diario de trading, vuestro análisis técnico
Es fundamental que poco a poco vayáis ampliando esa franja horaria de menos a más para que vuestra dinámica de análisis se acostumbre también, vuestra cabeza se acostumbre también y sobre todo también dependiendo de del tiempo del que dispongáis, ¿vale? Del tiempo, de la situación personal, familiar que cada uno tenga, ¿vale? Perdón, estaba bebiendo water, ¿vale? Ejemplo, gráfica de 1 hora, pues cada vela es una sesión de 1 hora, ¿vale? Cada vela. Obviamente aquí, pues incluso un trader que haga de trading se beneficiaría perfectamente. Sería súper cómodo una gráfica así. Pero tendríamos que tener, pues eso, una gráfica de 1 hora, de 4 y luego de un día. ¿Eh? O de 1 hora, un día, una semana, ¿vale? Gráfica de 4. Si os fijáis, de ahí lo que decía al principio, que usando 3 temporalidades distintas, coincida la tendencia, no se suele dar, pero cuando se da es magnífico. Por eso digo, aquí veis el movimiento gráfica a 1 hora, no hay una tendencia muy marcada, obviamente se deduce que es más alcista que otra cosa, pero si os fijáis en la gráfica de 1 hora, para el que no lo sepa, bueno, pues aquí un poco el movimiento dentro del análisis técnico, ¿vale? Pues vais a ver figuras que se crean con el recorrido del precio y vais a oír muchas veces pues, lo que es la figura del hombro, cabeza, hombro. Aquí, por decirlo de alguna manera, hombro, cabeza muy pequeña y hombro. Pero bueno, para que os vaya sonando, ¿vale? Aquí igual, aquí a la inversa, hombro, cabeza, hombro a la inversa, ¿vale? O invertido. Pero lo que quiero que veáis es eso, el hecho de que se plasme esta gráfica a 1 hora, 4, es para que veáis que no siempre lo que en una temporalidad de 1 hora, de sesiones de 1 hora, no hay una tendencia marcada, aquí sí. La gráfica de 4 sí hay una tendencia que ha habido muy profunda, tendencia bajista, donde ha habido un detrimento del valor en este caso del subyacente, ¿vale? Y aquí igual. No ha terminado, ha querido romper, no ha terminado, ha vuelto a bajar y ha vuelto a romper. Y aquí ya sí se ve, aquí donde se ve perfectamente el agotamiento. Luego, por hacer un inciso, lo bueno de toda esta información y de que os empapéis de ejemplos de gráficos, porque es como vais a familiarizaros, va a ser luego como cuando estáis haciendo prácticas del coche. Al principio todo parece, uff, qué locura, pero luego ya va a ser rodado. Pues aquí igual, cuando luego veamos, hagamos trading en vivo, vais a ver, viendo la gráfica, después de ver infinidad de ejemplos de gráficos, y porque por supuesto habéis practicado previamente durante bastante tiempo, durante un tiempo razonable, en vuestra cuenta demo, hasta que luego ya paséis a cuenta real, pero os va a ayudar a detectar, ¿vale? Y gráfica de un día, ¿vale? Fijaros, voy a ir hacia atrás y hacia adelante para que veáis la diferencia de, bueno, pues esa supuesta tendencia que se pueda ver, ¿vale? Gráfica 1 hora, una cierta tendencia alcista, no hay tendencia bajista, pero bueno, es más una zona lateral que hay donde está el hombro, cabeza, hombro, pero gráfica de 1 hora, tendencia flojita, pero alcista. Gráfica 4 horas, tendencia bajista, y ha habido como una especie ahí, lo que veíamos anterior de hombro, cabeza, hombro, es donde se ve, ¿vale? Aquí ha habido más marcada bajista, ¿vale? Y en la de un día, pues igual. Fíjate lo que nos permite a los que hacemos swing trading, trading a medio y largo plazo, es ver lo que ha estado haciendo el mercado tiempo atrás, pero con más
margen, con más amplitud, para realmente creernos si lo que yo voy a ver al final, ¿vale? Si nos vamos al final del gráfico de un día, lo reducimos a 4 horas, a 1 hora, a 1 minuto, nos va a decir realmente si lo que está haciendo el precio del mercado, o es lo que está haciendo el valor, si eso es solamente ruido o realmente van a ser rayos y truenos y vamos, se va a armar la gorda o la flaca, el flaco, ¿vale? Entonces, si yo tengo 3 pantallas distintas con distintos gráficos, gráfico de un día, gráfico de 1 hora, gráfico de 4, me va a permitir, porque yo hago trading a medio y largo plazo. El que haga scalping, no, porque un gráfico de 1 minuto, un gráfico de 5 y un gráfico de 15, pues no es contundente, ¿vale? Porque en tan corto periodo de tiempo la interacción entre compradores y vendedores es tan difusa, es tan caótica que, bueno, pues tenemos que hacer un trading bastante, bueno, pues decirlo de una manera, caótico. Pero bueno, al final, insisto, gráficas a 1 hora, alcista, gráfica a 4, una parte bajista y luego lateral, ¿vale? Donde no se sabe qué va a pasar, y gráficas a un día, pues eso, vemos cómo ha ido tendencia alcista, agotamiento, rompe y se ve una marcada tendencia bajista, pero al final es bajista. Si nos vamos al Everest del precio, ¿vale? Y trazamos una línea descendente, vemos que aunque ha habido esas variables de subida y bajada del precio, sigue siendo bajista, tendencia a la baja, ¿vale? Entonces, para que veáis un poco en qué momento puedo entrar, en qué momento puedo salir, ¿vale? Entonces, no es tan... Lo que viene a decir esto es que no se trata de oye, si me guío de la gráfica de 1 hora, parece que la tendencia va a ser alcista. Pues no, señores. Lo que me viene a decir esta gráfica es que en el tiempo sigue cayendo, no llega a romper, ¿vale? Las máximas han ido, es decir, cuando digo máximas es cuando el precio ha intentado subir y ha vuelto a bajar. Entonces siempre ha habido un momento que sube y baja. Pues cada vez que sube y luego baja es una máxima, ¿vale? Pues si os fijáis, las máximas han ido cayendo, cayendo y cayendo. Esto lo que me viene a decir es que sigue cayendo y sigue cayendo. Y las mínimas también siguen siendo cada vez mejor, ¿vale? Entonces al final ayuda, ¿vale? Esto a mí, por ejemplo, al principio no me lo dijeron. Yo empecé. ¿Vale? Luego ya con al cabo del tiempo, pues sí, obviamente, que ya te apoyas de la formación de la empresa, la formación que tú coges también es adicional, pero siempre es formación, formación, formación. Todo suma, ¿vale? Todo suma y sobre todo apoyaros, como he dicho siempre, de las plataformas para que podáis interactuar entre traders como vosotros y, bueno, pues que compartáis experiencia. ¿Vale? ¿Qué hora es? Que no se me vaya. Uf, ya me queda ni menos. ¿Qué instrumentos son los más recomendados para el swing trading? Bueno, pues al final esto es pues como todo. Hay gente hay traders que se van a sentir más a gusto bueno, pues con un instrumento financiero y otros con otro, ¿vale? Futuros, CFDs, es decir, contratos por diferencia, opciones de acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces al final esto va a depender de vosotros y vosotras, ¿vale? Nada más y nada menos. Ya en función de qué os pueda llamar más la atención, con qué os sintáis más cómodos. Al final, eh, el activo que decidáis es decisión vuestra, ¿vale? Al final, los mejores mercados para el swing trading pues son los que al final hacen un movimiento más largo, de un mayor largo recorrido, más amplio, una curva mucho más abierta, a la alza o a la baja, ¿vale? Pero al final lo que nos permite es ver esos giros que va a hacer el mercado, como habéis visto antes en la gráfica, de manera más evidente, más clara, ¿vale? Entonces al final, pues eso a tener en cuenta.
Entonces, al final, otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que lo menciono aquí al final en el último epígrafe, es que si decidimos operar CFD, es decir, contratos por diferencias, ¿vale? Debemos de tener en cuenta el tema swaps. Los swaps, para los que no lo conozcáis, es bueno, pues algo que nos va a cobrar, decirlo así, sencillo, igual que los spread, que nos va a cobrar por cada posición que abrimos, ¿vale? El swaps es lo que nos cobra el broker, ¿vale? El intermediario financiero, por mantener una posición abierta de un día para otro, ¿vale? Entonces, hay que tenerlo muy, muy en cuenta, porque dependiendo del broker, nos pueden pegar un buen palillazo, ¿vale? Y luego contaré que en algunos casos, excepcionalmente, el swaps va a nuestro favor y no en contra, ¿vale? Por lo general nos van a cobrar el spread de la posición que mandemos a mercado más el swaps por mantener por día que mantengamos y esto al final pues lo que hace es comerse nuestra cuenta. El swap se come nuestra posición, obviamente es fundamental tener un stop loss colocado y bien colocado, ¿vale? Al final eso, pues por mantener la posición abierta. ¿Se puede operar contra tendencia cuando hago swing trading? Es decir, cuando hago trading a medio y largo plazo, no es lo habitual, ¿vale? Entre nosotros, pero sí es verdad que hay otros tantos que sí lo hacen, otros tantos, otros muchos que hacen swing y luego operan contra tendencia. Obviamente no por el hecho de operar contra el mercado, por decirlo así, la posición ganadora es que no va a ser de menos, ¿vale? En corto se puede ganar bastante pasta. ¿Vale? Rubén, ahora te contesto, ¿vale? Que es, si no, no me da tiempo, ¿vale? A ver, un minutito, ¿vale? Entonces, ya no me deja aquí. Vale, perfecto, te contesto directamente aquí. Sí, Rubén, una de las partes del análisis técnico que vamos a dar también en otro webinar, y además se da también en vivo con un gráfico en directo, vamos a ver cómo trabajar con esas herramientas, ¿vale? Del autocharting, ¿vale? No hay ningún problema, ¿vale? Esto lo cierro aquí. Bueno, fantástico, que si no me deja, perdón. Gran parte de, sí, exactamente, lo que decía, que ir en corto nos puede reportar bastante pasta si sabemos gestionarlo bien. Cuando digo bastante pasta, al igual que bastante pasta, perderla. Entonces, fundamental, saber bien gestionarlo, el apalancamiento, el recorrido del precio, nuestro capital, etcétera, etcétera. Entonces, al final, se va como el análisis del swing trading se basa en análisis de múltiples time frame, como he comentado antes, pues al final esto nos permite ir contra tendencia también, ¿vale? Entonces hay traders que ven gráficos semanales para hacer swing a más largo plazo, ejecutan, bueno, pues más o menos esas entradas en intervalos diarios, y luego hay, bueno, pues otros que ven gráficos diarios para hacer operaciones en 4 horas, ¿vale? Pero bueno, no es lo habitual. Por lo tanto, al final hay que analizar pues ese intervalo más en tiempo único, por decirlo así, ¿vale? En un time frame concreto y específico, ¿vale? Aquí no sé si se ha solapado la diapositiva, pero no sé si lo veréis bien, ¿vale? Lo que quiero decir, yo puedo ir como swing trader con mi posición a medio y largo plazo, ¿vale? Pero luego quiero de manera paralela pues meter posiciones que vayan incluso contra mí. No quiere decir, pero dice, oye, durante el transcurso, ¿vale? Es como si fuese el recorrido desde una ciudad a otra, ¿vale? Pues en lugar de hacerlo directos, desde que salgo y solo paro cuando llego, pues puedo hacer ciertas paradas, ¿vale? Aquí en este caso, pues para repostar beneficios. Entonces,
Hay traders que también lo hacen y dicen, oye, pues voy, además de mi posición en corto, ¿vale? A medio plazo, voy a hacer posiciones en un frame más breve, es decir, de 4 horas, que van a ir contra tendencia, ¿vale? Aquí están los movimientos contra, son semi movimientos que aparentemente pueden ser agotamiento de tendencia, el que ha habido ahí un agotamiento que ya se está desinflando, la caída, pero sigue cayendo, ¿vale? Entonces ahí es donde se explica muy bien lo que comentaba antes. Y aquí igual, ¿vale? Esto es el ejemplo claro a gran escala de lo que hace un trader que trabaja o que su trading es scalping, ¿vale? Esto sería el scalping, lo que veis aquí, ¿vale? Y el otro sería, pues, el swing trading, para que lo veáis bien, ¿vale? Tendencia bajista, de temporalidad macro de meses, ¿vale? Durante meses. Y en periodos concretos, pues, se decide, pues, yo voy a hacer posiciones contra mi posición previa, ¿vale? Ventajas del swing trading, pues, recordar también, como lo dije en el anterior webinar, se pagan menos comisiones porque obviamente se hace menos trading, ¿vale? Menos operaciones. Las ganancias son mayores en cuanto a balance, no a número de operaciones, ¿vale? Porque con lo que es obvio, pues al final la operación tiene más recorrido, tengo más recorrido de ganancia, también de pérdida, ¿vale? Esto no quiere decir que se haga lo mismo con una cuenta de 1.000 euros o 1.000 dólares que con una cuenta de 10.000, 50.000 o 100.000 o más. Obviamente a mayor capital, mayor recorrido podré tener, ¿vale? Entonces, eso hay que tener en cuenta. No sobreoperas la cuenta, como si suele hacer el scalper, de que al final entras al principio del movimiento y esperas el recorrido, ¿vale? Se tiene más tiempo para hacer análisis de la operación, el que hace scalping no le da tiempo prácticamente y por eso el análisis técnico no va mucho con él, ¿vale? Meditas más las entradas y no haces más, no haces todo, bueno, pues de manera impulsiva, por decir una manera, ¿vale? Pues al final esto se puede intercalar también con otras actividades como vuestro trabajo, si es que lo tenéis, con vuestra vida diaria, con vuestra vida social, si tenéis hijos, no tenéis hijos, si tenéis marido, mujer, novia, novio o lo que sea, ¿vale? Al final eso ayuda también, ¿vale? A conciliar de alguna manera, ¿vale? El riesgo-beneficio suele ser, bueno, yo he puesto aquí el 1,3, pero puede ser el 1,2,5 o incluso el 1,3,5, 4, ¿vale? Esto luego ya lo veremos con mayor detenimiento para que entendáis un poco cómo se computa este ratio, ¿vale? Y luego al final, algo también muy importante es que podemos gestionar la operación con, entre comillas, más tranquilidad, ¿vale? Y dentro de esa tranquilidad hacer, es decir, rescates parciales, por decirlo así, tomar ganancias parciales, ¿vale? En el scalping es imposible, porque no te da tiempo. Bueno, imposible. Quizá haya traders que lo hagan, pero no es lo normal, ¿vale? Desventajas, pues al final una de las más importantes es que debemos tener nuestra cabeza bien amueblada para dejar operaciones correr durante mucho tiempo, porque al final no todo el mundo está dispuesto a mantenerse en el tiempo, porque se puede ver que nuestra posición va en pérdida más tiempo. No todo el mundo tolera ver cómo su cuenta está en pérdida un día, 2 días, 3 días, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que la persona que decida o el trader que decida vincularse al trading a medio y largo plazo tenga esa entereza, ¿vale? Y esa capacidad de saber gestionar sus sentimientos,
su temperamento, sus emociones, tanto para ganar como para perder, ¿vale? El siguiente punto, pues obviamente va de la mano. Debemos tener más paciencia para esperar la entrada, porque no es entrar por entrar, pues debemos esperar cuál es el momento adecuado y puede ser bastante más bueno, pues tedioso, sobre todo la espera. Es más relajado, por lo que debemos soportar, entre comillas, esos tiempos muertos entre operación y operación, pero oye, esto es una desventaja, entre comillas, porque también se puede convertir en una ventaja porque nos permite hacer cualquier otra cosa. Mayor requisito de garantía, lo que decía antes, y obviamente márgenes de cuenta. Como voy a exponer mi capital durante más tiempo, el intermediario financiero, en este caso el broker, me va a pedir mayor garantía. ¿Vale? Entonces, al final eso, obviamente, es para alguien que lleve, pues, o que tenga, mejor dicho, experiencia, capacidad y sobre todo capacidad económica. Y entendemos por capacidad económica lo que cada uno quiera entender por capacidad económica, ¿vale? Las pérdidas son mayores respecto a las que, bueno, pues podríamos tener en scalping. Pues obviamente, al final en scalping yo acepto ganar o perder 50 o 100 dólares por operación, por poner un ejemplo, y de ahí no sale. Sin embargo, en swing trading, es decir, a medio y largo plazo, son mayores. Porque vamos viendo que pueden ser mayores cada día las pérdidas, hasta que llegue bueno, pues al stop loss, ¿vale? Debemos estar atentos a noticias macroeconómicas, lo que es el análisis fundamental, ¿vale? Lo que es el concepto, no digo fundamental porque sea fundamental, sino que se denomina así, como tal, ¿vale? Análisis técnico, bien, el que trabaja el gráfico, la parte técnica, la parte de indicadores técnicos, de ratios, de porcentajes, etcétera, y luego la fundamental o macroeconómica, que es algo que nos va a permitir detectar cierta información que pueda ser susceptible con el precio del valor, ¿vale? Vale, pues ya una vez más me he pasado. Bueno, no sé si tenéis algún tipo de duda, consulta. Las que no se quedan grabadas y no puedo contestar, luego las mando la respuesta por electrónico, ¿vale? Hoy terminamos aquí, ¿vale? La semana que viene, no, bueno, pues el que pueda, fantástico, y el que no, pues se lo puede ver luego después el webinar. Agradeceros de nuevo una semana más bueno, pues, vuestro compromiso y sobre todo vuestras ganas de seguir aprendiendo. Y en lugar de estar haciendo cualquier otra cosa que seguramente pueda ser más fascinante que estar pendiente de un chico o un señor no, muy joven todavía. Entonces, bueno, que gracias de nuevo, muchísimas gracias. Estoy para lo que necesitéis con respecto a la formación. Si necesitáis algún tipo bueno, pues de consejo con respecto a dónde buscar más formación, porque es lo suyo, pues me lo preguntáis y yo contesto de manera individualizada, ¿vale? Para que no haya ningún tipo de problema, ¿vale? Que espero que estéis todos bien, que paséis un estupendo fin de semana, que ya mañana es viernes, que disfrutéis, que desconectéis y nada, la semana que viene estaremos de vuelta, ¿vale? Venga, pues, gracias.